Hola queridos televidentes, ahora vamos a tratar un tema muy interesante llamado Perek Shirah. Esto significa que es el cántico de la naturaleza, cántico de la creación o cántico del universo. Seguramente alguna vez ustedes han pasado a alguna librería, alguna judaica, etcétera, donde han visto libros de Teilim, libros de Torah, de todas clases, etcétera. Y este es un libro que se hizo hace muchos años y en los últimos años se empezó a hacer más famoso llamado Perek Shirah. Seguramente lo han visto ya con dibujos, con todas las creaciones, muy bonitos, etcétera. Aquí vamos a aprender ahora que todas las creaciones que Dios creó en el mundo le rezan a Él. Diario vamos a ir aprendiendo cuál es la introducción, hay detrás de este Perek Shirah tan interesante y paulatinamente vamos a ir viendo cada creación que nos enseña y por qué reza justo ese versículo. Vamos a empezar. Este Perek Shirah se divide en 6 capítulos. Capítulo número 1 habla sobre las creaciones de la tierra, por ejemplo, el cielo, el desierto. Capítulo número 2 habla sobre las creaciones del cielo, por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, todos sus movimientos, etc. El tercer capítulo habla sobre las frutas, las verduras, árboles, y ahí también relata cada creación, cómo le reza a Dios. El cuarto capítulo habla sobre las aves y los peces. El quinto capítulo sobre los animales y las bestias. Y por último, el sexto capítulo habla sobre los reptiles. Bueno, ¿quién hizo el Perek Shirah? El Perek Shirah está hecho el autor por David Amelech y su hijo Shelomo. Ellos lo hicieron aproximadamente hace 2800 años. Si nosotros vemos, quizá en las editoriales de estos tiempos no está escrito mucho Perek Shirah, pero el Kaf HaHaim, que era un gran jajam hace mucho tiempo, alababa las editoriales, donde imprimían en sus libros de rezo normales de diario, imprimían el Perek Shirah. Bueno, ¿qué significa que le rezan las creaciones a Dios? ¿Qué significa que le cantan a Hashem? ¿Qué significa que le cantan a Dios? La primera explicación es, ellos mismos con sus sonidos, por ejemplo, el viento tiene unos sonidos, el mar tiene las olas que dan sonidos, cada animal diferentes sonidos, la vaca, el borrego, cada uno tiene diferentes sonidos. Hay quien dice que esos sonidos es el rezo que le dan a Dios de diario. La segunda explicación es que el ángel encargado de cada creación, porque ustedes saben que cada creación en el mundo, tanto los árboles, las aves, las frutas, ¿sí? Son supervisados por Dios que está allá arriba. Y Él puso un ángel encargado sobre cada creación y este ángel es el que reza por ellos, para que tengan una buena vida, para que den sabor al mundo, etc. Y la tercera explicación es la misma persona, que la persona al maravillarse de las creaciones que Dios hizo en el mundo y ver cómo funciona este mundo tan bonito y tan perfecto que Dios hizo, se hace muy grande la capacidad de asombro de nosotros. Y acorde a como nosotros nos alegramos en ver la creación, como nos disfrutamos de ver la creación, eso es lo que cada uno de nosotros alaba a Dios. Les puedo poner un ejemplo. Ustedes saben que el elefante es el mamífero más grande del mundo, ¿sí? Es una creación impactante. Solamente su pura trompa, como vamos a ver más después, tiene 100,000 músculos. Eso significa, ¿sí?, que Dios creó en cada trompa de elefante 100,000 músculos, imagínense nada más. Y aún así esa trompa, que tiene mucha fuerza porque puede cargar 250 kilos, 3, 4 personas juntas, pero esa misma trompa puede pelar un cacahuate y comérselo. Es precisa y a la vez es pesada. Cuando una persona ve eso, un hombre ve la creación tan asombrosa, sí, estos animales tan bonitos y todas las demás creaciones, ¿qué dice? Ma gadú maseh Hashem. ¿Qué es lo que el elefante le reza a Dios diario? Ma gadú maseh Hashem. ¿Qué tan grandes son tus hechos, Hashem? Dice, ¿por qué exclusivamente estas 85 creaciones? La persona que ve el librito Perek Shirah ve que son estas 85 creaciones. Sabemos que existen quizá más de 10,000 tipos de aves, ¿sí? Pero estas 85 creaciones son elegidas y en realidad también son clasificatorias. ¿A qué me refiero? Va a hablar sobre la mosca, quizá incluye todos los mosquitos, etc. Si va a hablar sobre un mamífero puro, incluye ahí todos los mamíferos. Por eso, este Perek Shirah incluye y engloba toda la creación que Hashem hizo. Si nosotros vemos qué categoría tiene o qué premios tiene la persona que dice Perek Shirah, que se asombra de la creación, que está contento y feliz disfrutando la creación que Dios hizo, es algo muy interesante. Porque está escrito en el Mabit, ¿sí?, un jajá muy grande también, que es de categoría decir Perek Shirah, como la categoría de decir Teilim. ¿Por qué? Porque el Teilim es algo muy general y a veces el Perek Shirah es muy específico sobre cada versículo. La persona que dice Perek Shirah tiene el mérito de estudiar,
de cuidar mitzvot, de impulsarlo a apegarse a Dios, ya que tiene un mundo maravilloso. La persona que dice Perek Shirah se le alarga la vida, ¿sí? Hasta primero Dios ver al Mashiach. Provoca abundancia en el mundo, y vamos a explicar más adelante por qué. Te apegas más a tu creador, porque cuando una persona ve todas esas maravillas, se asombra de la creación, le da gusto saber de cada creación, para qué la creó Hashem y cada cosa tan bonita, una persona dice, Magadu Maseh Hashem, qué tan grande son tus hechos, Hashem. Como la tefilá baja la bendición del cielo a la tierra, también la persona que dice Perek Shirah baja la bendición al mundo. Dice, una persona que normalmente dice Perek Shirah se acostumbra a estar con la creación, a mirar la creación de una manera bonita, a disfrutar la creación tan bonita que Hashem nos hizo, sabemos que no va a tener apretura en su sustento. Quiere decir que Hashem le va a mandar parnasá, sustento bueno para poder sustentar a su familia. Dice Rampinkus algo muy interesante. Cuando una persona está con algún sufrimiento y siente que las puertas Barminan del cielo están cerradas, dice que haga que en ese momento empiece a pensar todos los favores, maravillas que Hashem hizo en su mundo, con todo el mundo, con todo el universo, hasta que llegue a cantarle. Cuando en ese momento cante y, por ejemplo, decir Perek Shirah, como dijimos que se dice cantado, etcétera, va a llegar, se van a abrir todas las puertas para que tenga abundancia. Hashem solucionará ese problema rápidamente, como de la noche al día, es decir, con mucha claridad. Dice, si tú quieres que una nación cambie para que esté el pueblo y ser protegido, recita Perek Shirah. Bueno, la pregunta, si vemos todas las creaciones, como mencioné al principio, los varios capítulos, están varios animales, frutas, verduras, peces, reptiles, etcétera, pero falta el hombre. El hombre, que sabemos que toda la creación fue hecha para, cuando Hashem creó el mundo, dijo que quiere que el hombre la habite, que esté habitado su mundo. ¿Por qué el hombre no aparece en el Perek Shirah? Dice, hay un ejemplo muy bonito, es como aquella sinfonía donde llegan todos los músicos y están ya preparados todos con sus instrumentos para empezar a arrancar la sinfonía. Cada uno tiene violín, el otro tiene el arpa, etcétera, y no empiezan hasta que no viene el director de la orquesta y dice, da el primer paso para que todo el mundo empiece a tocar. Ese es igualmente el Perek Shirah. Si toda la creación está esperando que el hombre alabe a Dios. El hombre con su rezo de tefilá diaria, 3 veces al día, con un teilim que dice, con este Perek Shirah, él provoca que toda la creación le rece. Por eso es tan importante el Perek Shirah. Por eso vamos a ver más adelante cuántos premios y categorías existen a la persona que dice Perek Shirah. Me gustaría entrar un poquito más en tema, a hablar sobre algunas alajot, algunas cosas más técnicas sobre el Perek Shirah. Y ustedes saben que Perek Shirah es mejor decirlo todos los días. Así lo decía Larisa, el Hatam Sofer. Trataban de diario dedicar su tiempo. A lo mejor una persona puede dedicar 8 minutos, quizá otros 15, 20, etcétera, pensando en la creación, diciendo este librito que es muy interesante, con una introducción al principio y unas palabras muy bonitas al final. Dice, ustedes saben que es mejor decir Perek Shirah una vez entendiéndolo que 100 veces sin entender. Por eso vamos a tratar durante este curso, ¿sí?, hacer entender un poquito más de cada creación, para qué Dios la creó, qué nos aporta al mundo, qué cualidad me puede servir para yo aplicarla en mi vida. Eso es lo más interesante. Es muy importante también decirlo con alegría, porque ustedes saben, siempre actuar en los preceptos de Dios, hacerlos con alegría, vale una mitzvah por aparte. O sea, que es una persona, tiene que saber que cuando recita el Perek Shirah, tiene que estar concentrado, tiene que estar alegre, de que puede asombrarse y puede rezar, para que todas las creaciones del mundo, como dijimos anteriormente, le recen a Dios. Acuérdense que se puede decir también parcialmente. La persona que no logra decir los 6 capítulos puede decir un capítulo, medio capítulo, algún animal, alguna creación. Eso hace que también poco a poco lo vaya terminando. Dice, se considera la persona que dice Perek Shirah es como estudiar Torah. Por eso la persona tiene que decir Birkat Torah antes, las verajot de la Torah, ¿sí? Sabemos que la persona que lo dice no es que está haciendo Bitul Torah, no es que está haciendo ese momento como que si está vano de la Torah. Al contrario, es un momento que gana, es un momento que nosotros tenemos que decidirnos a decir Perek Shirah extra a todos los estudios y Teilim que decimos. El horario para decir Perek Shirah es muy flexible. El Perek Shirah se puede decir tanto de día como de noche, a cualquier hora. Pero dicen que la mejor hora es decirlo en el amanecer, antes de la tefilá de Shachrit. Mejor decirlo en grupo. Ustedes saben que las mitzvot, todos los preceptos que se dicen en equipo, ¿sí?, que se dice un teilim todos juntos, como hay cadenas de teilim, también hay cadenas de Perek Shirah. Si nosotros logramos un minyan o varios hombres, mujeres, cadenas de Perek Shirah, también es algo que vale muchísimo. Una persona tenemos que decirles, como dije anteriormente, hay que aumentar en el tiempo del Perek Shirah.
Es mejor decirlo en el Beta Knesset, en el Knis, en el Shul, ¿sí? Lugares más santos. Es importante ahí tratar de recitar el Perek Shirah. Por eso lo más recomendable es pues, tener su librito de Perek Shirah. Hay unos también de chiquitos, puedes llevar en el bolsillo para que una persona pueda decir Perek Shirah aún en el tiempo que espera, etcétera, que se puede decir muy flexible a cualquier horario. Las damas, lógicamente, tienen las mismas categorías que los hombres, los niños, etcétera. Y en Shabbat, el día sábado, que es el día que tenemos más Menujá, que decir más espiritualidad y más tranquilidad espiritual, podemos decir Perek Shirah y la categoría de este Perek Shirah se hace más alta este día. Si lo mejor, tratar de decirlo durante toda la semana, si podemos decirlo diario, como dijimos, pero muy importante decirlo, no se les olvide, una semana antes de Rosh Hashanah, antes de nuestro año nuevo, que es el 25 de Elul, esa semana antes, previa a Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque ahí las creaciones fueron creadas. Ahí fueron creados el sol, el mar, el cielo, las frutas, etcétera, etcétera. Por eso es bueno en ese momento recordar que Dios no nada más creó el mundo, sino supervisa y está pendiente de él. No se les olvide que Perek Shirah también es bueno decirlo con temor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No vacilando, ¿sí? Una persona tiene que decirlo con confianza, no manejando, ¿sí? Es importante que una persona, si lo puede leer escrito, es mejor que no de memoria, ¿sí? Así es que la mejor categoría para decir Perek Shirah son 4. Dice, es decirlo completo, sin interrupción. Es decirlo cantadito, porque acuérdense, muchos pasukim son de Teilim, conocidos por todos nosotros. Es bueno decirlo en voz alta, que eso despierta el asombro en la creación divina, como dijimos. Y es bueno decirlo también parado. ¿Sí? Si una persona no logra hacer estas cosas, no importa, también son categorías muy, muy altas. Otro tipo importante es decirlo también antes y después del parto. Alguna mujer que se va a aliviar es bueno para que tenga protección, igualmente después del parto, para agradecerle a Dios, es bueno decir Perek Shirah. Es bueno decir también Perek Shirah en ocasiones tan especiales. Por ejemplo, aquella persona que tiene su boda, previa a su boda, bar mitzvah, ¿sí? Momentos importantes en la persona, una persona que tiene algún proyecto en su vida, tanto económico, social, etcétera. Es interesante que lo diga el Perek Shirah para que se tenga unos momentos de reflexión en la creación divina y eso le va a servir mucho. Algunos tips también cuando decir Perek Shirah, yo creo que es algo muy interesante. Nosotros debemos decir Perek Shirah cuando usamos la creación para hacer los preceptos de Dios. Esto, daré unos ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos Birkat Ilanot, ¿se acuerdan que decimos una vez al año la verajá sobre los árboles, que Hashem dio árboles frutales que nos sirven para poder comer las frutas y que sean de beneficio para el hombre? Es bueno ese día también recitar Perek Shirah y especialmente de los árboles. Después viene, por ejemplo, la festividad de Tu Bishvat, donde comemos frutas de los árboles, etcétera. También es bueno decir Perek Shirah ese día. Otro es, por ejemplo, cuando decimos Birkat Levaná, que una vez al mes nos decimos la verajá de la luna. Es bueno ese día decir Perek Shirah porque estamos usando la creación para hacer mitzvot. Otra es, por ejemplo, cuando una persona decimos la tefilá de las lluvias, cuando cambiamos cuando pedimos lluvias, es interesante pedirle a Dios en ese momento también con Perek Shirah. O también cuando decimos el rezo del rocío, etcétera. Todos sabemos durante el año estas tefilot que decimos. Cuando falten lluvias, que siempre haya, ¿sí? Una verajá también es especial cuando hay Meshanea Beriot, cuando ve una creación diferente. Por ejemplo, hay quien dice que sobre los elefantes se dice, ¿sí? O la mitzvah de Kansipor, cuántas mitzvot, cuántos preceptos nos podemos saber de los 613 tenemos que están ubicados, que tiene algún animal o alguna fruta o alguna creación que la usamos para hacer mitzvot. Por ejemplo, la mitzvah de Kansipor, cuando una persona ve los pájaros, que tiene que mandar a mamá, tomar los huevecillos o los bebés, ¿sí? O, por ejemplo, cuando una persona ve el mar, que dice Baruch José Maaseh Bereshit, varias cosas. O cuando una persona toma los Arbat Aminim, si sabemos el Lulav, el Arabá, el Adás, el Etrog en Sukkot, ¿sí? También usamos palmas para la Sukkah. ¿Cuántas cosas de la creación las usamos? Dios nos permite usar su mundo y su creación para cumplir los preceptos que Él nos indica. O el shofar, por ejemplo, que viene de los animales kasher, que es, por ejemplo, el borrego, etcétera. Cuando tocamos el shofar en Rosh Hashanah, después vale la pena decir Perek Shirah para acordarnos que Dios, con esos sonidos del shofar que llegan hasta, quizá acabó hasta la silla del trono de allá arriba. Gracias Dios por darnos la oportunidad de decir Perek Shirah y de poder aprovechar la creación para hacer preceptos. ¿Ok? Es importante que no digamos Perek Shirah de dientes para afuera. Una persona tiene que decirlo con el corazón, tratar de reflexionar, tratar de difundir lo que es importante a la demás gente para que también ellos digan Perek Shirah. Porque muchas veces está escrito que hay algunas
por ejemplo, tratados de Gemara que se quejan delante de Dios que no los estudian, por ejemplo, el tratado de Moed Katán que trata sobre la Junta de luto, Dios no lo quiera. A veces es difícil estudiar esos, o quizá, por ejemplo, Alelo Shabeach también se quejó delante de Dios, que es la parte última de la tefilá. Sí, y también dice que el Perek Shira se quejó delante de Dios que quizá no se estudia mucho, o quizá no está muy propagado. Por eso vale la pena que tratemos de propagarlo en todo momento, para que así nos vaya bien en todo. Todo el que se ocupa y está preparado y se prepara con la creación y disfruta la creación, seguro Dios le va a ayudar en muchas cosas. Y especialmente si alguna persona se salvó de algo de la creación, por ejemplo, imagínate una persona iba corriendo y lo iba a morder un perro y se salvó, que luego llegue a su casa diga Perek Shira, y especialmente el pasuk del perro. O también, si una persona, por ejemplo, le da mucho miedo, tiene mucho miedo a veces de los insectos, o le da miedo un perro que lo vaya a morder, etcétera, dice que diga Perek Shira, y eso es una protección para que siempre esté bien. Es bueno siempre pedirle a Dios también que su creación no nos dañe, así que no haya huracanes, no haya tsunamis, que el mar tenga su caudal normal. Eso yo creo que es algo muy importante. Sabemos que el Perek Shira te protege de los daños. Y les quiero decir un tip muy importante, que es algo que lo hemos visto durante los años. Dice, ¿quién no quiere parnasa? ¿Quién no quiere sustento fácil? ¿Sí? Ahora sí que si queremos dinero, lana, como decimos aquí en México, etcétera, sí, ¿qué debe de hacer uno? Es buenísimo irse al zoológico, por ejemplo, con su Perek Shira, ver cada animal. Por ejemplo, ves el elefante y dices el versículo que dice el elefante, Magadum Aser Hashem. Luego camina, si ves la jirafa y ves tu Perek Shira, el versículo, lo dices. Y así igualmente en ese momento, si ves un río, o si ves unos árboles, o si ves el cielo, ¿sí? Cualquier creación que digas, viéndola y diciendo el versículo, dice, es sabido que Dios te va a premiar con una buena parnasa. Es que ya les dimos un buen tip, esperamos que todos lo puedan aplicar. Acuérdate que Perek Shira suma 515, que es lo que suma Tefilá, que es el rezo 515. Así es que es una persona que tiene que llegar a su rezo, que sea como un cántico de la creación, que una persona esté contenta cuando lo reza, como dijimos atrás. ¿Ok? Yo creo que es importante que una persona tiene que saber que después de recitar el Perek Shira, como dijimos, a lo mejor 15, 20 minutos, o 9, 10 minutos, etcétera, los que sean más rápidos, hay que saber que Dios está contento. Es como una persona, como dijimos el ejemplo del orquestador, aquella música que no inicia si no viene el director de la orquesta. Y el hombre, como dirigió esta orquesta tan bonita, llamada creación, llamada universo, llamada naturaleza, Dios está muy contento y te dice en ese momento, ¿qué quieres? Pídeme lo que tú necesitas. Por eso van a haber muchos rezos del Perek Shira posteriores, que una persona, dicen ahí a veces entre paréntesis, aquí pide lo que tú necesitas. Una persona puede pedir cosas materiales, cosas espirituales, hijos, parnasá, shidduch, casamiento, éxito, refuá, que Dios te mande salud, etcétera. Bueno, y pues con esto terminamos las partes técnicas, las alajot, todo lo que tenemos preparado previo al Perek Shira. Y ya durante las demás sesiones vamos a ir platicando sobre cada animal, qué tan bonito tiene cada creación, qué nos enseña cada creación, los animales, las frutas, las aves, para poder que nuestro Perek Shira sea mejor concentrado y nos vaya bien a todos. Gracias por escuchar.